Como refleja César Vallejo en Cera, la lucha entre el deseo humano de encontrar sentido a la vida y la imposibilidad de controlar el destino, el cuento Cera tiene lugar en Lima, Perú, durante la primera mitad del siglo XX, específicamente en 1922. La historia se centra en el ámbito del juego, un tema muy popular en esa época, y examina la naturaleza humana, la lucha por el poder y la búsqueda de control sobre el destino. Gira en torno a la tensión entre el deseo humano de controlar el destino y la realidad ineludible del azar, mostrando cómo las decisiones y planes de los personajes se ven constantemente desafiados por circunstancias inesperadas. El personaje busca vencer el azar y tomar el control de su vida, pero su esfuerzo podría ser tanto una muestra de valor como una necedad al ignorar que el azar es incontrolable y que el destino no siempre puede dominar a la voluntad del ser humano. Por ello, nos presenta la siguiente controversia. ¿Intentar controlar el destino es un acto valiente o una ilusión inútil? Para esto, se tiene la siguiente tesis. El deseo de controlar el destino enfrenta la realidad del azar, lo que muestra que el ser humano sigue siendo vulnerable a lo incontrolable. En el siguiente reportaje analizaremos el cuento Cera de César Vallejo, enfocándonos en la representación del destino y el azar, buscando demostrar que aunque Chale parece tener el control sobre los dados, en realidad es el azar y la fatalidad los que determinan los eventos. Además, reflexionaremos sobre cómo Vallejo retrata la lucha del ser humano por comprender y controlar el destino, reflejando la inevitabilidad del azar en la vida. A continuación, los expertos argumentan sobre el cuento Cera. Dirijo esta pregunta al experto correspondiente. ¿De qué manera el sufrimiento compartido de los migrantes refleja la fragilidad humana y la búsqueda de significado, según Frank y Vallejo? Hoy exploraremos la profunda conexión entre la vulnerabilidad humana y el sufrimiento, a través de las obras de dos grandes pensadores, César Vallejo y Víctor Frank. Ambos autores nos ofrecen perspectivas únicas sobre cómo afrontamos el dolor y la incertidumbre en nuestras vidas. César Vallejo, en su obra llamada Cera, nos confronta con la cruda realidad de la fragilidad humana. Y bueno, al reconocer nuestra fragilidad y buscar un propósito en medio del dolor, no solo fortalecemos nuestra propia resiliencia, sino que también fomentamos una mayor empatía hacia aquellos que atraviesan situaciones difíciles. La vulnerabilidad humana es parte de nuestra condición, pero nuestras respuestas al sufrimiento pueden transformar nuestra experiencia. Tanto Vallejo como Víctor Frank nos ofrecen herramientas conceptuales valiosas para entender y enfrentar el sufrimiento. La aceptación de nuestra vulnerabilidad y la búsqueda de significado pueden ser formas efectivas de resistencia ante las adversidades. Por otro lado, Víctor Frank, en su obra llamada El hombre en busca de sentido, nos ofrece una visión esperanzadora. A pesar de las circunstancias más adversas, Frank sostiene que siempre podemos encontrar un propósito en nuestro sufrimiento. Ahora, quisiera que esta pregunta sea atendida por el próximo experto en el tema. ¿Cómo puede aceptar nuestra vulnerabilidad y la incertidumbre enriquecer nuestras relaciones y fortalecer nuestra capacidad para enfrentar desafíos? Las personas buscan tener el control sobre su futuro, pero a menudo se encuentran con situaciones que están fuera de su alcance, evidenciando su fragilidad. Reconocer esta vulnerabilidad implica aceptar que no siempre podemos prever sobre las situaciones o circunstancias de la vida. A pesar de nuestros intentos por crear un ambiente seguro, siempre existirán sorpresas y desafíos inesperados. Este entendimiento no debe considerarse una debilidad, sino una oportunidad para aprender a vivir con la incertidumbre. También subraya nuestra dependencia de los demás, lo que puede enriquecer nuestras vivencias y fortalecer nuestra capacidad para enfrentar las adversidades. Este reconocimiento debe verse como una oportunidad para aprender a convivir con la incertidumbre y aceptar lo que no podemos controlar, recordándonos nuestra interdependencia con los demás. Esta fragilidad se presenta no solo como una manifestación de debilidad o sufrimiento, sino también como una oportunidad para abrirse a las diversas experiencias que la vida ofrece. Tanto Seguro como César Vallejo analizan en profundidad la fragilidad humana
Esta se describe como una habilidad para ser impactados, lo que implica una disposición a enfrentar tanto lo positivo como lo negativo que el mundo nos presenta. Actualmente se observa este fenómeno en los hogares que viven en condiciones de pobreza. A pesar de las luchas diarias, muchas de estas familias se agrupan para establecer redes de apoyo comunitario, donde comparten recursos, habilidades y conocimientos. Esta colaboración no solo les permite sobrevivir, sino también prosperar en sus comunidades, transformando su vulnerabilidad económica en una oportunidad para fortalecer la cohesión social y la resiliencia colectiva. Dejo esta pregunta al próximo experto. ¿Cómo se relaciona la fragilidad de la vida humana con la interacción entre el azar y la necesidad? Monod 2013 argumenta que el azar no se limita a ser un asunto de casualidad, sino que tiene un rol vital en la supervivencia dentro de las restricciones de la necesidad. Este vínculo entre la casualidad y la necesidad establece el proceso de evolución de la vida. Monod y Vallejo destacan la vulnerabilidad de la vida, admitiendo que la inestabilidad es un componente esencial de nuestra esencia humana. Somos seres finitos, sujetos a eventos impredecibles, pero también capaces de adaptarnos y evolucionar en un entorno cambiante. La fragilidad no es una condena, sino una oportunidad para encontrar la fuerza interior que nos permite seguir adelante. Pese a nuestros esfuerzos por dominar nuestro destino, tenemos que admitir que no siempre somos capaces de controlar lo que ocurre en nuestro entorno. No obstante, la fragilidad puede convertirse en una oportunidad para crecer y reinventarse, tal como se evidencia en la batalla. La interacción del azar y la necesidad en la vida humana destacan nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas incontrolables. La fragilidad, lejos de ser una debilidad, se presenta como una oportunidad para el crecimiento y la conexión con otros. Ahora, quiero dirigir esta pregunta para el siguiente experto. ¿De qué manera reflejan los personajes de esta obra la paradoja de controlar su destino en un mundo regido por el azar, la transformación y el sufrimiento? Estas obras reflejan la lucha continua de los personajes al querer controlar el destino, en un mundo lleno de caos y incertidumbre y azar. Tal es el caso de Alexis Ivanovich, un jugador de Fyodor Dostoyevsky, quien desarrolla una obsesión por la ruleta de querer controlar el azar mediante decisiones y estrategias, solo para descubrir que sus intentos de vencer lo lleven a la desesperación y pérdida de control. En el cuento La lotería en Babilonia, imagina una sociedad gobernada por el azar absoluto, donde los eventos de la vida de los habitantes dependen de azar y juegos. Tramos el caso de Gregor Samsa en La metamorfosis, quien desarrolla una transformación incomprensible y desesperante al convertirse en un insecto gigante, luchando por mantener su identidad humana, mientras que su cuerpo y mente sufren cambios inesperables, y esto hace que lo lleve a la desesperación. En los poemas en prosa de César Vallejo se explora el gran sufrimiento y la búsqueda de un sentido en un mundo caótico. Dicho esto, dejo espacio para cerrar con las perspectivas finales sobre el tema. Gracias a todos los expertos por sus reflexiones tan valiosas que han enriquecido nuestra comprensión de Cera de César Vallejo. Vallejo nos muestra cómo el deseo de controlar el destino choca con la dureza del azar, algo que escapa de nuestro control. Víctor Frank nos enseña que el sufrimiento es algo inevitable, pero lo que realmente define nuestra existencia es cómo decidimos enfrentarlo. De esta manera, tanto Vallejo como Frank nos enseñan que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, siempre tenemos el poder de decidir cómo enfrentarlo. Ambos nos invitan a transformar el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento, mostrándonos que la verdadera fortaleza no reside en evitar lo difícil, sino
en tener el coraje de atravesar. Víctor Frank nos enseña que el sufrimiento es algo inevitable, pero lo que realmente define nuestra existencia es cómo decidimos enfrentarlo. Todos somos vulnerables, todos pasamos por momentos de dolor y fragilidad. Sin embargo, lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. Ambos nos invitan a transformar el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento, mostrándonos que la verdadera fortaleza no reside en evitar lo difícil, sino en tener el coraje de atravesarlo. De esta manera, Thera se convierte en un llamado a la resiliencia, mostrándonos que a través de nuestra vulnerabilidad podemos descubrir una forma de fortaleza y trascendencia. Antes de despedirme con esta hermosa presentación, les dejo esta pequeña frase. Caminar a través de la tormenta no significa evitar la oscuridad, sino aprender a brillar en ella, porque al final no es lo que enfrentamos, sino cómo lo enfrentamos lo que realmente define el camino hacia la transformación. Gracias.